Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo anda todo? Espero que se encuentren bastante bien. En esta clase vamos a conversar o les voy a explicar un poco sobre uno de los temas más fascinantes de la biología celular, que es la mitosis, ¿sí? Uno de los tipos de división celular. Pero antes de eso, explicar lo que son las fases, ¿sí? En qué consiste cada una de ellas, les voy a mostrar cuál fue el resultado que obtuve de la experimentación que les dije que hiciéramos hace 15 días con la cebolla. Sí, les recuerda que yo les pedí que colocáramos una cebolla con agua, ¿cierto? Sí, al ras de su raíz. Y bueno, aquí tenemos el resultado. Como podemos visualizar, alrededor o al borde de estas raíces crecieron raíces nuevas. Sí, aquí lo podemos ver. Esto evidencia que la raíz de la cebolla pasa por un proceso de mitosis o de división celular. Ella contiene células que son capaces de dividirse. Al entrar en contacto con el agua, con los nutrientes y los minerales que tiene el agua, activan esas células para que comiencen a multiplicarse y darle vida a las cebollas, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso es que sucede que comienzan a desarrollarse nuevas células, a multiplicarse las células de la raíz y a generar nuevas células para que ocurra este crecimiento. Fíjense lo interesante de esto, ¿no? Esto si nosotros extraemos una parte de esta cebolla y la llevamos a microscopio, sí, por medio de por supuesto, por medio de una previa experimentación, unos pasos, agregarle ciertos colorantes, posteriormente podemos visualizar diferentes células en diferentes etapas de la mitosis y al final de esta presentación del día de hoy les voy a mostrar algunas imágenes, no son mías por supuesto, porque traté de hacer el ensayo aquí en casa con la cebolla, pero el microscopio que tengo del laboratorio es un microscopio eléctrico óptico, es más como una cámara y lamentablemente no acerca lo suficiente porque se necesita en realidad un microscopio en sí para poder observar con detalle el proceso de división celular. Bien, ok, pero no nos coloquemos tristes porque el año que viene, Dios mediante, en el laboratorio con el microscopio vamos a hacer esta experimentación para que evidenciemos así vivo y directo cómo sucede la mitosis en las células vegetales en este caso. Bien, voy a compartir la pantalla para mostrarles entonces la presentación de la clase de hoy y tiene que ver con la división celular. Sí, ahí la tenemos. La división celular, como les comentaba, es el mecanismo a través del cual las células se dividen, se multiplican. Ya a partir de una célula madre se originan células hijas. ¿Ok? El día de hoy vamos a detallar específicamente uno de los tipos de división celular, que es la mitosis. Ahora, ¿qué es la mitosis? La mitosis consiste en la división de una célula diploide, una célula madre, para dar origen a dos células hijas, también diploides e idénticas a su progenitora. Bien, si recuerdan lo que conversábamos en la clase pasada de biología, yo les decía que las células pueden ser diploides o haploides. Una célula diploide es aquella que tiene todos los cromosomas que caracterizan a una especie. Se representan como 2N. ¿Ya? Entonces, una célula diploide, por ejemplo, una célula muscular de nuestro cuerpo es una célula diploide que tiene los 46 cromosomas que caracterizan a nuestra especie. No todas las especies, por supuesto, tienen la misma cantidad de cromosomas. Las moscas, por ejemplo, tienen 4 pares de cromosomas, los tomates tienen 9, nosotros, en este caso, tenemos 23 pares de cromosomas, o lo que es lo mismo decir 46 cromosomas. Entonces, una célula diploide es aquella que tiene la totalidad de los cromosomas que caracterizan a una especie, mientras que una célula haploide es aquella que tiene la mitad de los cromosomas que caracterizan a una especie, por ejemplo, los espermatozoides o los ovocitos, que son las células sexuales. Y tiene que ser así, porque cuando sumamos los 23 cromosomas del espermatozoide más los 23 cromosomas del ovocito de la mujer,
suman 46 cromosomas, que son la cantidad de cromosomas que nos caracterizan a nosotros como individuos humanos Homo sapiens sapiens. Bien, en el caso de la mitosis, sucede que la mitosis es una división en donde a partir de una célula originaria, una célula madre, como esta que estoy señalando aquí, se originan dos células hijas que van a ser idénticas a la progenitora. Si la célula madre es diploide, las células hijas también van a ser diploides. ¿Ok? Esa es la diferencia con respecto a la meiosis, en donde se originan células haploides, diferentes a la célula madre. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora, chiquillos, la mitosis es un proceso que tiene varias etapas. Entre ellas está la profase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿sí? Finalmente, cuando ocurre la telofase, hay un proceso conocido como la citocinesis, que es ya la separación de las dos células que se han originado, y también lo vamos a ver en esta presentación. Ahora bien, chicos, para que esto ocurra, ¿sí? Para que ocurran cada una de estas etapas, es necesario que la célula se prepare. ¿Sí? Es como cuando vamos a presentar una prueba, tenemos que estudiar para la prueba, ¿cierto? Tenemos que prepararnos para esa prueba. La célula, para poder dividirse, tiene que prepararse para eso. Entonces, para ello ocurre una fase previa que es conocida como interfase, ¿ya? Es la fase previa a la división celular. La interfase, como leemos aquí, es el momento en que la célula se prepara para la división y consiste en un conjunto de etapas. Aquí dice el ciclo celular. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la interfase? Bueno, vamos a ver etapas de la interfase y a la vez etapas de la mitosis como tal. Bien, en la etapa G1, conocida como G1, la célula crece en tamaño, ¿sí? Se hace más grande y todo su contenido interno se multiplica. Si tenía 8 mitocondrias, va a multiplicarse y va a generar 16 mitocondrias. Todo se va a duplicar. ¿Ok? Las organelas internas de la célula se van a multiplicar. Y obviamente al multiplicarse, pues la célula crece. Por otra parte, tenemos dentro de la interfase, la fase previa a la división celular, la etapa conocida como etapa S, que además del crecimiento de la célula, ocurre la replicación de la información hereditaria o el ADN. Recuerden que el ADN es la molécula portadora de la información hereditaria. Entonces, para poder generar una nueva célula, se necesita que la información hereditaria también se duplique, se genere una copia de ella. Y eso ocurre en la etapa o fase S de la interfase. Finalmente tenemos la G2 o la etapa G2, en donde ocurre el crecimiento y ya los procesos finales para dejar a la célula completamente lista y preparada para la división celular. Y bueno, luego vendría la fase M, o conocida como mitosis, en donde se llevan a cabo cada una de las etapas que vamos a mencionar en este momento. Bien, ahora hablemos sobre lo que son las fases de la mitosis. Tenemos lo que es la profase temprana. La profase temprana es la primera etapa de la división celular. De hecho, como les mencionaba adelante, son 4 etapas. Está la profase, la metafase, la anafase y la telofase. La profase, en muchos libros o en varias literaturas, se clasifica en 2 etapas: profase temprana y profase tardía, como también se le puede llamar profase temprana y prometafase. ¿Ok? Para que entiendan que son conceptos similares. Entonces, la profase se divide en 2 etapas, una temprana y una tardía, o temprana y prometafase. ¿Qué ocurre en la profase? Bueno, vamos a detallar esta imagen que tenemos aquí. Ya la célula en este momento obviamente ya se ha multiplicado, todas sus organelas se han multiplicado, entre ellas unas organelas conocidas como centríolos. Estos túbulos que vemos aquí, que estoy señalándoles, son los centríolos. ¿Ok? Ellos
hay un par en cada célula, pero como ya estamos en profase, ya ha ocurrido la interfase, se duplicaron y por eso vemos 4. ¿Ok? Bien, en este caso, además de eso, obviamente todo el contenido interno de la célula dentro del núcleo, este bordecito verde que vemos aquí, es el núcleo de la célula, ¿ya? Y esto es su contenido interno en forma del ADN, ya se ha condensado para formar lo que se conocen como los cromosomas. El núcleo que estaba dentro el nucleolo, disculpen, que estaba dentro del núcleo ya automáticamente desaparece, no está presente en esta etapa ni en las que vienen. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos ya a la célula completamente lista para iniciar su proceso de división. Aquí vemos entonces que a los centriolos, alrededor de los centriolos, vemos como unas fibrillas que comienzan a formarse y ellas se les conoce como las fibras del uso mitótico. ¿Sí? Estas fibrillas cumplen una función primordial y esencial dentro de la división celular, porque es la que van a permitir alar a los cromosomas para cada polo de la célula de manera tal de que genere dos células independientes y ya lo vamos a ver en la siguiente etapa. Aquí se empiezan a generar entonces estas fibrillas conocidas como fibras del uso mitótico. Bien, seguimos entonces en la profase tardía o prometafase. ¿Qué sucede? Bueno, aquí vemos, a diferencia de la imagen anterior, vemos un poquito más de organización. Fíjense que el par de centriolos, ¿sí? Se ubica cada par en un polo, en polos opuestos, como decir, polo norte y polo sur, hemisferio norte, hemisferio sur. Como si simuláramos si esto fuese un planeta, el planeta Tierra, esto sería, por ejemplo, no sé, Alaska, y esto sería Chile, ¿no? Lo que esté más Punta Arenas, ¿ah? Que esté mucho más abajo, en el lado sur. Bien, y tenemos un plano ecuatorial que el Ecuador vendría siendo como la mitad, ¿cierto? Bien, en este caso, en la profase tardía o prometafase, vemos que ya se dan los centriolos ubicados cada par en los extremos opuestos, en cada polo de la célula, y ya vemos que las fibras del uso mitótico son mucho más, hay más cantidad y más largas las fibras del uso mitótico. Cada par de centriolos genera fibras del uso mitótico. Y como observamos en este caso, los cromosomas, que es el ADN condensado, ya se empieza a ubicar a la mitad de la célula, es decir, en el ecuador, en el plano ecuatorial de la célula. Seguimos en las etapas y vamos con la metafase. ¿Qué sucede en la metafase? Vemos aquí algo un poquito más organizado. ¿Sí? Vemos ya la célula con los cromosomas ubicados completamente en el plano ecuatorial, a lo que se conoce también como placa metafásica. Bien, allí están todos organizaditos al medio de la célula. En este momento también las fibras del uso mitótico, ellas cumplen una función esencial porque son las que ayudan a que los cromosomas se organicen y además estas células van a empezar a colocarse o a fijarse, las células no, perdón, las fibritas van a comenzar a fijarse a los cromosomas, ¿sí? Van a comenzar como a amarrarlos. Es cuando tenemos un volantín y el hilo. ¿Cierto? Entonces, el hilo tenemos que fijarlo o sujetarlo al volantín, porque si no, ¿qué sentido tiene? Va a volar y se va a ir solo con el viento el volantín. Necesitamos sujetarlo a algo. Bueno, imaginemos que los cromosomas son volantines, ¿sí? Y las fibras del uso mitótico es ese hilo que nos permite maniobrar ese volantín. Y es nuestro contacto entre el volantín y nosotros. ¿Ya? Entonces, en ese caso, esas fibritas se adhieren o se juntan, eh, se anclan a los cromosomas de manera tal de que están bien organizados y puedan servir para poder alarlos, atraerlos hacia los polos. En este momento se conoce como la metafase, ya cuando vemos a los cromosomas completamente alineados en el plano ecuatorial. Eso vendría siendo la metafase. Seguimos con otra etapa que es la anafase. Es la penúltima etapa de la división celular mitosis. Bien, en este caso, como observamos
con detalle en esta imagen, vemos que se han separado los cromosomas. Recuerden que en este momento estaba el doble de cromosomas, ¿cierto? El doble, ¿por qué? Porque recuerden que la mitad se va a ir hacia un polo de la célula y la otra mitad se va a ir hacia el otro polo de la célula de manera tal de que posteriormente me queden dos células completamente independientes. Bien, vemos aquí entonces que las fibras del uso mitótico van a comenzar a alar a esos cromosomas. Es cuando estamos elevando el volantín que ya lo queremos acercar a nosotros para que ya no vuele, queremos acercarlo. Entonces empezamos a alar el hilo, ¿sí? Para atraer al volantín. Así sucede con los cromosomas, ¿sí? Las fibras del uso mitótico alan, atraen a los cromosomas, ¿sí? Hacia sus polos, ¿sí? En este caso, hacia el polo norte y al polo sur de la célula, hacia los extremos de la célula. Y esto va a ser gracias, por supuesto, como les dije, a las fibras del uso mitótico. Esto ocurre durante la anafase. Vemos entonces cómo se empiezan a separar ya los cromosomas. Luego tenemos la telofase. En la telofase, como evidenciamos aquí, ya se han separado los cromosomas, ya se han ido a cada extremo de la célula, ¿sí? En este caso, los cromosomas comienzan a descondensarse, es decir, a desenrollarse, ¿bien? Allí aparece nuevamente el nucleolo en la célula y comienza a aparecer una, digamos, una especie de separación interna de la célula que va a dar origen posteriormente al núcleo de esa célula. Además de eso, vemos que las fibras del uso mitótico, las fibritas que alaban ya no están, desaparecen, ¿sí? Porque ya no hacen falta y posteriormente los centríolos también van a desaparecer porque no van a ser necesarios. Bien, y otra característica que vemos aquí es que comienza un proceso de separación de las dos células. Eso se conoce como citocinesis, ¿sí? Entonces, en el ecuador, la mitad de la célula, va a ocurrir una invaginación, esto se llama invaginación, lo que vemos aquí, ¿sí? En donde va a comenzar como estaban las dos células así, ¿cierto? Se va a comenzar como a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar, hasta que llega un momento en que se separan completamente las dos células. A ese proceso se le conoce como citocinesis. Bien, a esa separación, en el caso de la célula animal, se le conoce como anillo de actina. Bien, vemos aquí entonces es como si agarráramos, como si tuviésemos un globo, ¿sí? Y en el medio le colocáramos una pegatina, algo que nos permita separarlo, un hilo, algo que nos permita separar en dos partes a ese globo, ¿ya? Entonces, ese anillo de actina es el que va a generar o producir el surco de división. El surco es esta parte que vemos aquí, de manera tal de que llega un momento en la citocinesis en donde se separan completamente y vamos a tener dos células completamente independientes. En el caso de la célula vegetal, no se forma un anillo de actina, sino más bien una placa celular. ¿Sí? Se forma una placa en el medio, es como si colocáramos una muralla, se forma una muralla entre las dos células que se formaron para posteriormente separarlos. Y eso lo podemos evidenciar cuando observamos células animales y células vegetales, vemos que su forma geométrica es distinta. Las células animales son como circulares, más o menos, ¿no? Ovaladas, mientras que las células vegetales son un poco más rectangulares. Y por eso es que la citocinesis es distinta en ambos casos. En la célula animal se genera un anillo, que es el que vemos aquí, en el medio, y en la célula vegetal se forma es una placa, como una muralla entre las dos células que se formaron. Hasta que obviamente esa muralla independiza a las dos células y ellas quedan completamente separadas una de la otra. Bien, y lo que les prometí, lo que les decía de la imagen de la raíz de cebolla. Bueno, esto que vemos aquí es una fotografía de una muestra de raíz de cebolla. Aquí todo lo que vemos, en este caso, vemos que estos son células vegetales, por supuesto, por eso su forma rectangular o cuadrada, ¿cierto? Aquí lo podemos visualizar, vemos que son como cuadraditas, ¿sí? En el medio tenemos al núcleo de la célula.
En este caso hay células en diferentes etapas. Fíjense que aquí tenemos una célula que está en metafase, ¿cierto? Porque los cromosomas están todos completamente alineados en el ecuador de la célula, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, aquí muy evidente en esta otra imagen, una célula que está en etapa de anafase, porque los cromosomas están siendo alados hacia los polos o extremos de la célula. Sí, aquí por ejemplo vemos una célula que estaría en citocinesis, ven, ya se están diferenciando o independizando los dos núcleos. Y bueno, aquí incluso podemos ver células en profase. Aquí cuando vemos esas manchitas, esas manchitas oscuras, eso es el ADN, ¿sí? Los cromosomas. Fíjense en la etapa que están. Aquí esta pudiera estar fácilmente, estas imágenes que tienen esto oscurito, pudieran estar fácilmente en una profase. ¿Ok? Fíjense lo fascinante que es la división celular y esto ocurre en las células, incluso en las células de nuestro cuerpo, las células que se pueden regenerar, por ejemplo, las células de nuestra piel, ¿sí? Las células del tejido digestivo, ¿sí? Del nuestro tubo digestivo, también el intestino delgado específicamente, el intestino regularmente se va regenerando, ¿sí? Las células del intestino se van regenerando a través de mitosis, ¿ya? Entonces, y las raíces, como vimos, la raíz de cebolla sucede de la misma manera. Las células se van multiplicando, se van dividiendo para que vaya creciendo de tamaño esa raíz. Fíjense lo interesante que es este proceso. Ya, ok, chiquillos, para la próxima clase vamos a estudiar lo que es la meiosis, que es la otra etapa de la división celular. ¿Sí? Y ahí luego vamos a hacer una actividad involucrando las dos fases, tanto la mitosis como la meiosis. Espero que les haya gustado mucho esta clase. A mí me encanta este tema, por eso lo menciono, lo hablo con tanto gusto, con tanta pasión, porque en realidad me atrae mucho el tema de la división celular y específicamente la mitosis. ¿Ok? Bueno, nos escuchamos y nos vemos en otra oportunidad. Que tengan un bonito día. Y bueno, ya saben que para la próxima clase veríamos meiosis y haríamos la actividad formativa. Les mando un fuerte abrazo. Se me cuidan. Seguimos aquí. Chau, chau.